Aprende a programar, episodio 63. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 63 de Aprende a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Hoy vamos a hablar sobre PHP, pero antes, como siempre, comentar sobre los cursos de programación y base de datos que tienes en emiliopm.com. Ya vamos por 23 cursos y si te suscribes tendrás acceso a todos ellos desde el minuto cero. Esta semana os he traído dos nuevos cursos. Uno de introducción a PHP 7, donde vas a conocer las bases de este conocido lenguaje de programación, y otro curso de Teachart, donde podrás crear gráficos muy chulos desde Delphi. Y bueno, es muy utilizado en aplicaciones de gestión empresarial. Y bueno, ahora sí, vamos con el monográfico de hoy y vamos a hablar sobre PHP. Y bueno, si hablamos sobre PHP, en la actualidad hablamos sobre todo de PHP 7. Así pues, cualquier hosting que tenga, intenta pasarte ya a PHP 7 porque lo notarás muchísimo el cómo está optimizado y cómo van a mejorar tus páginas web. Y bueno, muchos de vosotros diréis, bueno, ¿qué está diciendo Emilio, no? ¿Qué es eso de PHP? Bueno, pues PHP viene de un acrónimo recursivo que dice que PHP es Hypertext Preprocessor, un preprocesado de hipertexto. Y bueno, al final es un lenguaje de código abierto que es muy popular y que es muy utilizado y muy adecuado para hacer desarrollos web. ¿Qué tiene de especial? Pues que puede ser incrustado dentro de las propias páginas HTML. Así pues, en vez de estar usando comandos, por ejemplo en C y en Perl, lo que se hace a través de comandos, pues crear el HTML. Pues en PHP lo hacemos al revés. Tenemos código HTML y le podemos incrustar dentro ese código PHP para que se ponga y cambie el modo de modo HTML al modo PHP. ¿De acuerdo? Que es lo que solemos decir. Entonces, con una etiqueta especial, los que sabéis HTML, pues sabéis que funciona a partir de una serie de etiquetas, el propio HTML, pues el PHP igual, es una etiqueta que empieza con un menos, una interrogación de cierre y PHP, y de esa manera, pues entra en el modo PHP. Y para salir, simplemente, pues pone esa interrogación y el mayor. ¿Qué distingue PHP con otro lenguaje como por ejemplo JavaScript? Bueno, pues sobre todo JavaScript es utilizado al lado del cliente, mientras que PHP es ejecutado en el servidor y es el que genera ese HTML o incluso ese JavaScript y mucho más, y es el que se encarga de enviárselo al cliente. Luego, el cliente lo que va a recibir es el resultado de poder ejecutar ese código PHP. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del servidor vamos a tener que procesar pues muchos ficheros HTML con PHP y con ello se van a crear esa aplicación que vamos a tener. ¿De acuerdo? Después también la curva de aprendizaje para comenzar es muy pequeña. Es decir, es muy fácil que cualquier persona comience y cree su primer script en PHP y no tenga pues miedo o pavor a salir corriendo de lo abrumado de que puede tener el comenzar con él. Es muy muy sencillo y los que estáis suscritos y estáis empezando a hacer el curso de PHP, pues lo estaréis viendo que desde el primer momento podéis estar haciendo aplicaciones muy chulas. Así pues, gracias a la facilidad y a la simplicidad que tiene, pues el acceso a él es muy muy sencillo. Y bueno, sobre todo, ¿por qué? Porque PHP está centrado en programación de script en ese lado del servidor. Es decir, no necesitamos estar compilando, no necesitamos tener que estar haciendo aplicaciones, sino que con un bloc de notas básico, o en caso de que estéis en Windows con el Notepad++, pues podéis hacer cualquier página web y meterle en ella programación a medida. ¿De acuerdo? Luego, como está orientado a la programación de script en el lado del servidor, pues ha ido desbancando a otros tipos
de desarrollos, como eran PER, que también estaba en ese lado. ¿Qué podemos hacer con PHP? Pues lo habitual, por lo que se empieza, es por el Hola Mundo. Por ejemplo, también para poder recibir formularios, esos formularios de envío que ponéis, de contacto, el formulario de login, usuario, contraseña, pues eso tiene que llegar al servidor y hacer algo con ello. Entonces, gracias a ello, podemos generar contenido dinámico, poder enviar y recibir pues, esas cookies que son puestas por el navegador para saber que ya te has conectado anteriormente o para mantener la sesión. Es decir, podemos hacer con PHP muchísimas cosas en el lado de desarrollo web. Así pues, sobre todo, las principales posibilidades que tenemos para usar los scripts de PHP pues son esas. Por un lado, estos scripts en el lado del servidor, que es la función pues, más tradicional y más común de utilizar PHP. Luego tenemos que tener instalado el módulo de PHP dentro de nuestro servidor web y después un navegador para poder acceder a él. ¿De acuerdo? Luego esa sería la primera posibilidad. La segunda, pues generar código PHP junto, ¿vale? Junto con otras librerías, como por ejemplo GTK, y existe PHP-GTK para poder hacer aplicaciones de escritorios. No es lo más recomendado porque, bueno, PHP no se hizo para esto, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Luego, si te sientes cómodo con PHP y quieres hacer una aplicación de escritorio, pues también la podrías incluso realizar. ¿Qué más podemos hacer? Pues últimamente se está llevando mucho en el tema del mantenimiento ejecutar script PHP por líneas de comando para poder crear estructuras nuevas y poder utilizarlo para, por ejemplo, para hacer un planificador de tareas o incluso para inicializar clases que vas a utilizar en tu desarrollo habitual. Existen unos frameworks, unos marcos de trabajo que te facilitan un poco el desarrollo con PHP porque te vienen muchas unidades ya creadas, pero tiene una curva de aprendizaje inicial bastante más alta. Y bueno, estos frameworks hacen uso de estos comandos para poder ejecutar PHP y poder ir creando, por ejemplo, la estructura o el esqueleto inicial de tu aplicación. Así pues, gracias a PHP, por ejemplo, podemos desarrollar y crear aplicaciones y páginas web, que no es lo mismo una aplicación que una página en sí, en PHP y además puede ser utilizado en multitud de sistemas operativos. Podemos utilizarlo en Linux, en Windows, en MacOS, en casi todos los sistemas operativos tenemos nuestros servidores web y entonces, por ende, también suele tener el módulo para PHP. Por ejemplo, en HPUX, en Solaris, en OpenBSD, en MacOS X, en RigOS, bueno, probablemente todo lo que tenga un Apache, un IS, un Engine, cualquier servidor web, pues también va a tener el PHP para poder trabajar con él. Pero no todo es modo script, modo rápido y demás, sino que también tiene muchas características muy potentes de la programación orientada a objetos. Luego, en el curso actual no lo tenéis, pero en el futuros cursos sí vais a tener. Y uno de los potenciales es crear objetos a través de la programación y utilizar estas técnicas para crear código un poco más eficiente. Bueno, no más eficiente, pero sí el desarrollo sea más mantenible en el tiempo. Al final, cuando utilizamos programación orientada a objetos, no buscamos que sea mucho más rápido. No estamos creando objetos para eso. Estamos creando objetos para que el mantenimiento futuro de esa aplicación y posibles ampliaciones pues sean mucho más sencillas. Y gracias a todo esto, pues además de generar ese HTML, pues podemos hacer muchísimo más. Imaginad cualquier aplicación web que tengáis en la mente. Podemos hacer modificaciones sobre imágenes o crearla incluso. Crear ficheros PDF, incluso en las antiguas películas Flash, que también
podemos hacerla con ello. Podemos coger ficheros XML, editarlo, generarlo, etcétera, etcétera. Nos podemos conectar a otras bases de datos. Por ejemplo, es muy común que nos conectemos a MySQL para poder trabajar con ella. Pues tenemos también una capa de abstracción como puede ser PDO y nos podemos conectar a él. Podemos enviar correo electrónico a través de SMTP, de POP3, etcétera, etcétera. Podemos conectarnos a nuestro sistema Windows para autentificar a través de pues, LDAP o Active Directory. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades para trabajar con PHP. Así pues, no solamente quedarnos en el típico Hola Mundo, sino que imaginad, este podcast está sobre un WordPress y este WordPress está escrito en PHP. Así que la potencia que puede tener el aprender PHP pues va mucho más allá de lo que es simplemente escribir un hola mundo o hacer una página web, sino que hay muchísima gente que están viviendo de desarrollar plugins para WordPress, de crear sus propias aplicaciones para otros entornos, para también, por ejemplo, haciendo páginas con Drupal, no solamente lo que es la maquetación en sí, sino mucho más allá, creando sus propias aplicaciones, creando un software de facturación, un CRM dentro de un WordPress, o incluso la propia Casa Blanca, pues tiene su WordPress bien creado, bien optimizado y con personal muy cualificado por detrás, que lo que se encargan es que no entren hackers dentro de su página web con WordPress. Así que imaginad todo lo que se puede llegar a crear con PHP y todo ello gracias a la facilidad de acceso que tenemos para este lenguaje de programación. Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprenda a Programar, el podcast. Muchísimas gracias por escucharme en el podcast. Bueno, por poner comentarios en el podcast, en las diferentes redes donde nos encontramos, por apuntarte en mi academia online de programación dentro de emiliopm.com, que ya sabes que tenéis tarifa plana para todos los cursos y para todo lo que necesitéis. Bueno, en definitiva, por formar parte de esta pequeña comunidad de programadores que es emiliopm.com y de la cual ya formas parte de ella. Un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo episodio con más y mejor. Chao.